Bienvenidos, buenos días, tardes, noches. Soy Polly de Latino Slant, Midnight's Edge en Spanglish. Y aquí estamos con mi compa uh, de Ecuador, Geektripology, Pablito. ¿Qué? ¿Cómo vamos? Aquí en Los Ángeles la lluvia es más fuerte. ¿Está lloviendo en Los Ángeles? ¿Ya? Mucho. Eso es nuevo. Yeah. Mucho. We have a winter for about 2 weeks, and then that's so this is it. Uh, that's why I'm all dressed up because it's actually really cold as well right now. Man, what I have heard about Los Angeles is that the new vegetation that they are planting is starting to change the humidity on the atmosphere, so there's more rain. I'm not exactly sure how it's working, but is Uh, mm, uh, Listen, it's a desert climate next to an ocean, and then the vegetation, that they've added in the last 100 years, obviously is going to change the humidity a little bit, but Mother Nature rules. So it's like here's the problem with, and saludos a Gustavo desde Venezuela, ¡Hey, hermanos! Daisy, ¿Cómo vamos? Rey, Caballero. Martin, ¡Hey! and that's my little dog Bandito, giving you guys a salud as well. Yeah, really fast. So if anything, people have built in over vegetated areas that people shouldn't be living in. So that's why when you see the headlines of mudslides, you see famous people's houses going down streams and stuff. You're not supposed to be there, living there. Like the millions of hardworking people, we don't live in those areas. That's okay. I have had that thought about that mansion that they use for Tony Stark's house on the Malibu. Iron Man movies. Mm-hmm. That is just basically that bunch of construction on a cliff. I'm like, an earthquake? Those people are dead. Uh, Earthquake and just more. It's actually more of those houses like that are off the coast like that. Mhm. It's erosion from the ocean and the salt air Mhm. eroding. Again, they shouldn't be building there. So they're always renovating and reinforcing their foundations of those houses. If they're built really bad, and if an earthquake hits that strong, yeah, it'll fall down. But most of these new houses, these guys are just they're built just incredible. So, you know, but yeah. Really hope so, or hope the people know how to swim. But anyway, Well, honestly, I don't wish anyone bad, yeah, I know, I but know. if it falls, I'm not gonna cry over it. I'm not gonna Yeah. lose sleep. I just remember watching the Iron Man movies and going like, God damn, that will actually scare me to death. Living in a place that if a random truck goes by the freeway and Uh-huh. it starts to just shake a bit, I will be go, just go. Um, Pegasus Char Nikki. Kroniki? Chronicle. Oh, Chronicle. Yeah. Hola, Pablito. Hope you're doing mighty fine, sexy. Ooh. Hey, hola hermano. No sé qué tan sexy soy, pero Mm, estoy muy bien. Muchísimas gracias. Ándale. For $1.99, muchísimas gracias, gente, en el chat. Aquí estamos cada sábado en vivo, pero hay, hay nuevas noticias para ustedes de este canal.
Let's talk about that as soon as we come back from a thank you video. What should we play? Some nachos? Nachos. Nacho, 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 beer nacho. Nacho, 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 beer nacho. Y por cierto, Daisy nos dice en el chat: hola Pablo, me encantó el video que hiciste acerca del tema de Hollywood, muy bueno la verdad. Y vamos justamente a eso, porque hay noticias por el canal. Vamos a tratar de hacer un poco más de videos. Hay algunas situaciones personales que han pasado tanto para Diego como para mí. Y yo, por ejemplo, en este momento estoy un poco limitado a qué tanto tiempo puedo estar frente a la cámara. Así que buscamos una alternativa y la alternativa que encontré es usar únicamente audio y tratar de partir desde ahí para hacer los videos. Entonces los videos míos van a ser más solamente audio con el espectro de audio como vieron en el último video. Y justamente como eso facilita la producción, van a tener 2 videos por semana. Okey, el uno va a ser mío, el otro va a ser de Diego. Mm-hmm. Además de eso, vamos a tratar de mantener un poco más de regularidad en el resto de cosas normales en el canal. Pero sí, a pesar de que incluso los velociraptors nos están invadiendo, vamos a tratar de sacar más videos, vamos a tratar de darles más contenido y, en especial yo, ya que estoy haciendo la edición de los videos de mi Edge propio del canal Grande, tengo un poco más de acceso a materiales simplemente porque tengo un disco duro lleno de imágenes de las babosadas que pasan en Hollywood. Y con eso también puedo darme el lujo de hacer más rápida la línea de producción de videos de mi parte. Entonces, sí, en lugar de simplemente esperar a que las condiciones sean favorables, nos vamos a lanzar en contra de las condiciones y salir adelante, que eso es lo más divertido de tener un canal, las cosas que haces y resultan y las cosas que pruebas y fallan. So, a little English wrap up. Ujú, We want to we want to start getting some other people in here as far as new audience to build off of you guys. You guys have been incredible, loyal, amazing. Luis Viera, Jose Davila, Daisy, Gustavo, Rey, ¿qué más? Gonzalo Bergari, Miguel Farah. Uh, Jesús. what I told the guys is I want 2 new videos a week from you guys. One from Pablo, one from Diego, besides our live show, right? Ujú, And as you can see, we just put up Pablo's great video, and I mean, it's doing so well as of today, attracting a whole, getting a whole bunch of watch time hours, some new eyeballs, and so we welcome anyone that's here, but that's just what we want to do. Like we just want to kind of just expand and keep adding, if that makes sense, Pablo. Yep. Mm-hmm. So basically, that's it. We are Yeah, doing more. yeah, yeah. Doing more, and then also too, we're doing what you guys want to do, what Pablo and Diego want to talk about, Mhm. like cover, which I think is really great, because if we do these live shows, and you guys do it mostly in Spanish. So sorry, guys, it was just a little English, but you guys, and we have guests. It's kind of a different thing. Here Mhm. with your videos, Pablo, you really get to write your script. You get to you pick your images. This latest video, man, you did a great job. I have been thinking about what's the topic of that video for at Mhm. least a couple of months because, Mm. yeah, I have been soul searching because I don't really give a damn about Marvel anymore. And that's weird because every single time I go to the Friday shows with Nick Weiser, to the comic book shop talk,
I'm just in love with old Marvel. I talk about old school comics of Spider-Man, of Nova. I talk about the costumes, the styles, if it was Ditko or it was Kirby or it was Romita or it was Perez. And I love that. But I'm about to talk about the movies and it's like, who gives a damn? Movies are dumb. All the movies that are coming out are dumb. So I lost that interest. But then I found out that I was spending money on a Nintendo Switch and a console that I didn't expect to actually buy because I'm itching to play a game and I'm playing the previous game and I'm spending a ton of hours and I'm thinking about it will be cool to have a poster of this or and then in click I'm still hyped. I'm still in love with pop culture. It's just the things that I used to really love, like Marvel and Star Wars, that I don't give a damn. They have killed my interest in something that I have tattoos of. Yeah, yeah. Stuff that's on your walls. That's part of your life. You know what? Absolutely. The first toy that I bought for my son, a miniature lightsaber, Ooh. a Luke Skywalker lightsaber. Uh-huh. Yeah, and my ex was like, "Won't you buy him Vader? Vader is your favorite." I was like, "No, I want him to be on the light side." So I got him that lightsaber. Is that much my love for Star Wars, or how much I loved Star Wars at that point? Now, if you tell me, I most probably will get him something from Mario or Zelda. It's sad to think about that. It's sad to think that I wanted my son to be like Luke Skywalker, and now I don't want my son to even touch Luke Skywalker because Luke Skywalker is ruined. So that's the news. Las nuevas noticias de este canal. Um, en la semana próxima, Ujú. Diego a regresar con usted, ¿no? Sí. Pero ahora solamente tienes a Pablo, porque you have one issue, one topic to talk about. So let's get to it, so people can react. Ok. Diego, por razones personales, no podía estar aquí. De hecho, pensamos en la posibilidad de no hacer el stream, pero a la final decidimos que la noticia que vamos a ver era lo suficientemente, al menos divertida, como para dejarla pasar. ¿Qué tan divertida? Ha empezado la Guerra del Anillo. La Guerra del Anillo no va a ser peleada entre el lado de los héroes y el lado oscuro. Va a ser peleado entre dos compañías que han demostrado absoluta ineptitud y va a ser estúpidamente divertido. Pauli, if you can share. Well, Pauli transmutated into Tom. That makes sense. Hey, así que Warner va a empezar a hacer películas de El Señor de los Anillos. Hubo la llamada para inversionistas en la que Zaslav, el presidente actual de Warner, creo que actualmente la empresa se llama Warner Discovery. Elijan un nombre, quédense con un solo nombre. En todo caso, decidieron que van a hacer nuevas películas del Señor de los Anillos. No hay mucha información al respecto. ¿Por qué no hay mucha información al respecto? Porque creo que esto se lo sacaron de la manga. Esto viene después de la cantidad de dinero que movió Howard's Legacy, la cantidad de dinero que movieron los juegos del Señor de los Anillos en tiendas digitales mientras salían la serie de Los Anillos del Joder, en las tiendas de PlayStation, en Steam, en Google Games, en todos lados. Pusieron los juegos de Shadow of Mordor y Shadow of War a precios bastante razonables, tan razonables como $5. Era un poco ridículo.
Entonces, como los precios estaban tan bajos, la gente empezó a comprar en masa. Querían probar un poco del verdadero Señor de los Anillos, aunque para mi parecer, esos juegos también se desvían demasiado del canon. Lo que hicieron a Celebrimbor, lo que hicieron a Goliath, imperdonable, pero ah, al menos se siente como el Señor de los Anillos. Es el Señor de los Anillos de dieta, pero al menos se siente como el Señor de los Anillos. Así que básicamente con esa cantidad de movimiento económico, con saber que hay interés en Harry Potter, que hay interés en El Señor de los Anillos, que el público se está renovando para esas franquicias, Aslab decidió, nos vamos a hacer nuevas películas. Obviamente, esto no quiere decir que vayan a ser buenas películas o que las cosas vayan a salir inmediatamente bien. Y todavía ni siquiera sabemos de qué era van a ser. Y Pegasus Chronicle nos dice, Warner Bros. Can do no wrong except killing Snyderverse. Man, the Snyderverse is not only dead. They tried to make it a zombie, and the zombie ended up trying to shag the dog. No, it is finally put down, and please, no, never let it get up again. The issue with the Snyderverse is not even Snyder, it's Warner. I will be honest. The Snyderverse could have been a killer franchise just for Warner. They could have moved a ton of money on cinemas. They could have spin off a ton of series. They dropped the ball. The interest was not there for the Snyderverse to begin with. People were not that into the Snyderverse. Is a little more than half of the people that have watched the Snyder Cut that actually finished the movie. It's about the tone. It's about the previous decisions with Batman versus Superman. It's all that bullshit that made people uninterested. So the Snyder Cut was a way to measure how many people were left with interest in the franchise, and they noticed that there's none. That's why they are revamping, and they discarded the Snyderverse because, let's be honest, it was not doing well. It was dead. I still think that there's really good scenes on the Snyder Cut. The Snyder Cut is too long, is an hour too long of a lot of random scenes that had nothing to do with the movie. I still think that Henry Cavill is the perfect Superman. Gal Gadot is the perfect Wonder Woman, and Affleck is the perfect Batman. They just didn't get a fair chance. None of the Snyder movies or the later Warner movies did anything with them. It's a total waste. Well, at least Zaslav is trying to do something right. I'm not sure if Gunn is gonna be. Y voy a explicar todo lo que hablé un segundo en español. Ok, esta es la situación. El Snyderverse estaba muerto desde el inicio. La calidad de las películas bajaron muchísimo la intención de los usuarios. La cantidad de controversias que tuvieron, el hecho de que la gente ya estaba quemada cuando sacaron el corte de Snyder. Sacaron el corte de Snyder y es como el 60% de las personas que realmente terminaron la película. La película tiene demasiadas escenas innecesarias, tiene muchísimo contenido que a nadie le importa. Y eso también afectó. Y a la final la popularidad de Snyder, de el Snyderverse en general, empezó a bajar desde el principio. Así que lastimosamente estaba muerto. Es algo que fue la previa administración. Si es que quieren culpar a gente, realmente vayan a Toby Emmerich, a Ann Sarsnoff y a Walter Hamada. Ese trío destruyeron el Snyderverse desde el principio, arruinaron todo lo que tenía que ver con el Snyderverse. El Snyderverse está muerto. Es una pena total. Henry Cavill, perfecto. Gal Gadot, Ben Affleck eran perfectos. Pueden lanzar a Ezra Miller a un volcán, nadie se daría cuenta.
De hecho, él se cree un dios. Era una manera en la que elevaban a gente que llevaba dioses en su interior hacia los cielos. Elévenlo a los cielos, láncenlo a un volcán. Ah, pero bueno, Zaslav está tratando de corregir cosas. James Gunn no es la persona correcta desde mi criterio para manejar todo DC, pero ya está. Y ya está, ha tomado algunas decisiones bastante estúpidas. Veamos qué hace. Le voy a dar la oportunidad al menos de reírme de sus babosadas. Con El Señor de los Anillos es diferente. ¿Por qué? Porque El Señor de los Anillos está demostrado desde los números que tienen de los últimos 8 meses, la cantidad estúpida de dinero que pueden generar, la cantidad estúpida de retención que pueden tener y el interés general incluso fuera de películas y series. ¿Por qué? La mala serie de Amazon lo que produjo es un montón de interés renovado en incluso El Hobbit. Eh, Debo decir, El Hobbit es muchísimo mejor que Los Anillos del Joder, pero tiene sus problemas gigantescos. No creo que vayan. Zaslav tenía el plan incluso de resetear completamente Harry Potter después de Hogwarts Legacy y después de la cantidad de interés que ha habido en El Señor de los Anillos en las películas ya existentes. No creo que vaya a modificar ninguna de las dos, no creo que vaya a reiniciar ninguna de las dos, simplemente porque es una buena forma de capitalizar. La cara de Hugo Weaving es tan parte de El Señor de los Anillos como, por ejemplo, Hugh Jackman como Wolverine, ¿ok? Es igual de fija, es igual de sedimentada en la cultura popular. Tú sabes quién es Gandalf, tú sabes quién es Aragorn. Y eso es gracias a la popularidad de las películas. Tú sabes qué actor está ahí, cuál es el rostro del personaje. Elijah Wood nunca se va a quitar el ser Frodo. ¿Ok? Entonces, mi sospecha es que lo que van a intentar hacer es o tomar la historia que arruinó completamente Amazon y van a hacer una segunda edad que pueden negociar gracias a la cantidad de conexiones que tienen. No están haciendo estas películas en vacío. De hecho, no sé si recuerdan que un grupo compró todos los, eh, todos los derechos que estaban con Sal Sans de El Señor de los Anillos. Eso pasó recientemente. El Embracer Group compró un montón de derechos del Señor de los Anillos. Con eso, sumado a la cantidad de interés que hay por parte de el estado de Tolkien para generar ganancias, yo creo que tranquilamente podrían comprar los derechos completos al Silmarillion, tienen acceso ya a una gran parte del Silmarillion y podrían empezar a hacer o primera o segunda edad. Tienes los hijos de Húrin, tienes la historia de Belen Lúthien, tienes la pelea de Fingolfin contra Melkor, el levantamiento de Melkor. Hay demasiado que puedes usar para una serie o para una serie de películas increíbles. No necesitas ir necesariamente a la tercera edad. Y si es que quieres ir al inicio de la tercera edad y quieres ir a la primera guerra del anillo, a la guerra de la alianza sería excelente. ¿Ok? Entonces, tienes tanto por hacer en este mundo y puedes retener la atención que ya hay en la franquicia. Si es que reinicias la franquicia, eso se arruina. Necesitas que la gente se vuelva a enamorar de un Gandalf, de un Frodo, de un Aragorn, y eso les dé el interés de ver lo que estuvo previamente en ese mundo. Creo que si nos dicen que va a haber una serie de Isildur o una película de Isildur, todos vamos a estar interesados. Porque hasta ahora no hay una
producción que tenga a Isildur fuera de las películas del Señor de los Anillos, y no los Anillos del Joder no cuenta. Es exactamente lo que Zaslav está pensando. Los Anillos del Joder, todo lo que ha hecho Amazon, no cuenta, no importa. ¿Ya? Hay otra cosa, también tienen que retener los derechos. Estaban a para eso estaban haciendo la Guerra de los Rohirrim, el anime que va a salir, para la retención de derechos. Y creo que de esto también es un movimiento para afianzar esa retención de derechos. Voy a leer un poco del artículo. New Line Cinema and Warner Bros. Pictures have hammered out a new multi-year agreement with the Embracer Group, AB's Middle Earth Enterprises, to team on new The Lord on a new who wrote this? I don't care. On new The Lord of the Ring movies. Oh, okay, it's plural. Warner Bros. Discovery CEO David Zaslav dropped the news sources during the company's call to discuss the Q4 2022 earning result. That's a bloodbath. That earnings call was a bloody murder. The amount of fluff that he needed just to make people understand we are correcting shit. Please don't JPEG me. And yeah, JPEG somebody kicking him on a concert. Anyway, the deal comes 20 years after the new line released Peter Jackson's epic Lord of the Rings trilogy, which minted 17 Oscars, including 11 in 2004 for the finale, The Lord of the Rings: The Return of the King, trying the record for a single film. Warner reteamed with Jackson for a trilogy of films based on The Hobbit. Eso fue un error gigantesco. Y despidieron a Guillermo del Toro. Es una estupidez. Guillermo del Toro hubiese hecho un excelente. Co-production with Metro Goldwyn Mayer. Combined, the 6 films grossed nearly $6 billion in box office worldwide. Eso, los 6 billones de lo que están hablando aquí, los 6,000 millones de dólares que generó entre El Hobbit y El Señor de los Anillos, es considerando que El Señor de los Anillos salió en la época de los años 2000, tempranos años 2004 salió la última película, ¿ok? Solamente consideren la inflación en costo de cada uno de los tickets. Es solamente El Señor de los Anillos en este momento, con la misma cantidad de flujo, estaría haciendo 2 billones solo. 2, 3 billones solo. Sin necesidad de re-releases, sin necesidad de venta de DVDs, porque en esto está... seguramente están combinando también otras cifras. Si es que sacaran ahora, si las hicieron recién, las películas de Jackson, sería una ridiculez de dinero para Warner. Y estoy seguro que ellos tienen exactamente las mismas métricas, las métricas de confianza en la franquicia, que es diferente confianza en El Señor de los Anillos en general, que es todavía alto. El Señor de los Anillos producido por Warner es altísimo. El Señor de los Anillos, cualquier otra empresa es muerto. Es la realidad del mercado, así que Zaslav lo sabe, va a empezar a mover esto. No tenemos mucha más información. En el artículo nos van a hablar sobre la Guerra de los Rohirrim. Supongo que puedo usar lo que dijo exactamente Zaslav. Following our recent acquisition of Middle Earth Enterprises, we're thrilled to embark in this new collaboration journey with the New Line Cinema and Warner Bros. Pictures, bringing the incomplete world of incomparable. Está incompleto, por cierto, por eso están los cuentos incompletos, pero bueno, por eso lo leí así. Incomparable World of J.R.R. Tolkien back to the big screen in new and exciting ways. Lee Winchard,
CEO of Embracer. Ok. Básicamente lo que nos está diciendo es, queremos dinero. Es todo lo que está diciendo. Van a trabajar con New Line Cinema. New Line Cinema tiene un poco de derechos. De hecho, ellos tienen derechos sobre la segunda edad. Interesante. Lo voy a poner así. Cualquier cosa que hagan lo voy a ver. Es así de simple para mí. Es así de simple la matemática en esto. Están desarrollando algo nuevo. Si es que meten a Peter Jackson, yo lo haría. No sé, chat, ustedes qué opinan, pero yo traería de regreso a Peter Jackson. Luis Viera nos dice, El Señor de los Anillos del Poder, tiene más anillos en el título que en la serie. Me encantó cómo lo dijo Saslop. Amazon se divirtieron haciendo su serie, pero nosotros tenemos los derechos y es exactamente eso. Eh, Amazon tiene un parcial de derechos sumamente restringido. Ese parcial de derechos, lo más probable es que vayan a perder una parte. Todavía está en discusión qué era realmente de Salsans. Ahora está con Embracer Group, que era de New Line Cinema, que era de Warner Brothers y que era de Metro Goldwyn Mayer, porque también ahí está un poco de derechos. Además de eso, el Tolkien Estate tiene todavía control de algunos de los derechos e incluso puede revocar completamente los derechos que tiene Amazon de ser necesario. No creo que lo hagan. Así que en este momento, Warner Brothers tiene El Señor de los Anillos. Tiene reunido Metro Goldwyn Mayer, que estoy seguro que ya negociaron con Amazon los derechos de Metro Goldwyn Mayer, porque si no, no estarían sacando el Hobbit en tantas versiones. Estoy seguro de que el trato que están haciendo con Embracer Group es gigantesco y los va a mantener completamente atados a ellos. Obviamente tienen los derechos de Warner. Estoy casi seguro de que ellos pueden retomar toda la franquicia del Señor de los Anillos, todo Tolkien, sin ningún problema. ¿Qué es lo que vayan a hacer con eso? Eso va a ser interesante. Yeah, I already said my bit about the Snyderverse. It's just that, man. I'm sorry, the Snyderverse. I love Henry Cavill as Superman. I love him as Superman. He's great as Superman. He never had a chance of a real movie as Superman. Not even the Justice League. Snyder could, not near of the Superman we deserve. The Superman he deserved on the script. That's what's the probability that they walkify new movies? Okay, that's something that I also have been thinking about. Warner obviously is still owned by BlackRock and Vanguard, but companies BlackRock has a system that is called Aladdin. Aladdin is basically the metric that they use to say if your company is ESG compliant, if it's woke enough. But Warner is trying to shake up a lot of stuff because being ESG compliant is losing the money. So Saslab is pointing to some things that may fall into the category of ESG compliant, but is not ESG promoting, if you know what I mean. Or I can explain it better, actually. Basically, they will do environmental stuff because that falls into ESG. They will have some diversity on contracting, but they have actually fired a lot of the people on diversity and inclusion on the DEI initiatives around the company. That's the same that Disney is preparing to do, is the same that even Google is doing.
kicking off a lot of woke people, which means that even though they are still compliant to the ESG and the Aladdin system that is BlackRock, that basically used by every single bank to decide how to renegotiate every single year the debt uh, from Warner. He will avoid doing things that will lose him money. How much? Warner has paid 7 billions since he started on the debt. Why is that important? Because the debt is the reason why you need to be woke. If you are in debt to the banks that use the Aladdin system to determine if you are worthy of renegotiating and even pardoning part of the debt, or if you are a bad person that needs to pay more, well, you obviously will be ESG compliant because you want to pay less. You want to be part of the system. But if that's losing you money, even more money that you will actually just lose by not doing anything, well, then you pay your debt. You stop worrying about the finances on that debt because you don't have it anymore, and you do whatever you goddamn want. That's what's going on. Saslab is paying up so he doesn't have to care about ESG. It's a genius move. It's a simple move. It's intelligent. Exactly that. It's elegant as an Mexican Iron Man dancing. Ok, voy a decirlo solamente en español para aclarar un poco mi punto. Saslab va pagando 7 billones de dólares, 7,000 millones de dólares de la deuda que tenía Warner Brothers desde el momento en el que entró como presidente. ¿Por qué es esto? Para los que no saben cómo funciona el manejo de ESG. El ESG no es solamente sobre los préstamos que vas a sacar a futuro. Ninguno de los préstamos que sacan los estudios es con intereses fijos. De hecho, son renegociados cada año y normalmente es en base a el desenvolvimiento de la empresa. Antes era únicamente por métricas económicas reales, como produjimos tanto dinero, gastamos tanto dinero, esto es nuestro surplus y por eso nos merecemos que nos den más dinero o que nos bajen la cantidad que estamos pagando. Con ESG, con el nuevo sistema que están utilizando los bancos, tienes que hacer acción social, especialmente en los sectores económico, político y ambiental, para que baje el rango de tu endeudamiento. No, perdón, aumente tu rango de endeudamiento y bajen tus intereses. Esto también afecta durante la renegociación. Saslab sabe que por la manera en la que está manejado todo, básicamente él es un esclavo del sistema Aladdin, que es el sistema de BlackRock, para forzar a que la gente sea ESG compliant, que acepte el ESG, que hagan las cosas según las métricas cosas. Pero, ¿qué pasa si es que mantienes un mensaje simplemente ecológico? No necesita ser excesivo, no necesita ser Avatar 2, pero puedes tener un mensaje ecológico que en El Señor de los Anillos es constante. Tolkien era un ambientalista del estilo antiguo. Él odiaba las máquinas. ¿Qué más? Obviamente tienes que bailar al ritmo de BlackRock. Pero si es que pagaste tu deuda, las renegociaciones ya no importan tanto porque no les debes nada. Así que ya no te pueden presionar con eso para seguir haciendo las cosas bucosas. Y además, la mayoría de tu nuevo endeudamiento va a estar basado en proyectos con proyecciones interesantes, no pérdidas totales como Pilma.
Entonces, la manera en la que Slop se está abriendo del mercado bocoso es simplemente abriéndose de el centro de la bocosidad, que son los bancos y el sistema Aladdin. Es un movimiento inteligente. Es de hecho el movimiento más inteligente. Estoy escuchando que Iger va a empezar endeudamiento masivo en Disney. No lo tomen por sentado, es algo que escuché de algunas fuentes interesantes. Si es que lo hacen, va a ser estúpido. Disney se va a acabar. Zaslav está haciendo lo correcto y traer El Señor de los Anillos es una excelente idea. De nuevo, puede ser ESG compliant. Sí, Jackson es la única opción. Necesitan tener a Jackson. Necesitan tener a Jackson en la producción. Ni siquiera como director, solamente en la producción. Alguien que les detenga en cada momento. ¿Por qué estás haciendo esto? No me gusta. Te vas a la casa. Jackson era la clase de persona que despedía a gente por meter babosadas en sus películas. Lo quiero. Lo quiero sentado ahí viendo cada cosa que hacen. Pero bueno. De nuevo, hay un montón de mensaje ambientalista en El Señor de los Anillos. Hay un montón de mensajes positivos en El Señor de los Anillos que puedes catalogar como ESG compliant. Ya no te importa tanto la cantidad de pagos que vayas a tener por intereses porque tienes menos intereses si es que tienes menos deuda. Duh. Lo están Chaslov lo está haciendo muy bien. En este caso lo está haciendo excelente. Su iniciativa con Harry Potter va a ser excelentemente recibida. Miren la cantidad de dinero que movió Howard's Legacy. Es absurda la cantidad de dinero. Miren la reacción de la gente cuando los trataron de cancelar. Hay una VTuber que estuvo en llanto, llorando porque la atacaban en el stream de Twitch mientras jugaba Howard's Legacy. Regresó con pasión. No me importa qué es lo que haya dicho la autora, no me importa lo que digan ustedes. Yo quiero jugar el juego de magos porque fue mi infancia y lo amo. Esa es la manera correcta. Y eso es algo que se logró solamente a través de Hogwarts Legacy. Necesitaban una franquicia así de grande como para que la gente se ponga en revolución en contra de la wocosidad. Necesitaban algo como El Señor de los Anillos, que causó muchísimo ruido, y como Harry Potter. Star Wars, hace 8 años hubiese hecho lo mismo, ahora ya no. Jackson hizo una trilogía cercanísima a la perfección. No creo que esté dispuesto en participar en la destrucción del trabajo de Tolkien. Lo que estoy diciendo es, posiblemente no sean películas del Señor de los Anillos como tal. Porque si en este momento gastan el interés que hay en las películas del Señor de los Anillos ya existentes, están perdiendo dinero. La métrica es bastante clara. Reiniciar El Señor de los Anillos es una mala idea. Lo que necesitas es continuar sobre El Señor de los Anillos ya existente. ¿Existen historias a futuro del hijo de Aragorn? Sí, están en el apéndice de El Retorno del Rey. Pero hay más. Ya que es Embracer Group y tienen todos los derechos que están con New Line, tienen acceso a los derechos de Metro Goldwyn porque tienen la contratación para el Hobbit, tienen todo el acceso a los derechos propios de Warner y tienen de su lado al Tolkien Estate. Estoy seguro de que podrían hacer películas basadas en la Guerra de la Alianza, basadas en la caída de Melkor. Hay muchísimas historias que pueden contar ahí. Y si es que ponen a Jackson ahí con ellos, sería la perfección. Ahí es cuando realmente... ¿Por qué no creo que las películas de El Señor de los Anillos sean absolutamente perfectas? Por ejemplo, no hay Tom Bombadil, no hay los túmulos. Se saltan muchísimo de lo que pasa cuando están en Loreldian. ¿Se pronuncia Loreldian? No. Bueno, el bosque de los elfos bonitos. ¿Dónde está Galadriel? Espera, iba a buscar algo. Pauli. En todo caso,
Creo que podrían lograrlo. El Tolkien Estate permitió cosas como la serie de Amazon y es pública y activamente anti-Jackson. Es públicamente anti-Jackson, no es públicamente anti-dinero. Y están muertos. Exactamente. Están muertos por obtener dinero en este momento. Lo que hicieron con Amazon no les resultó. Siendo honestos, nadie de los que participó en la producción de Amazon resultó ganando dinero. Interesante considerando cuánto dinero movieron. ¿Cómo puedes perder tanto dinero tan rápido? Amazon. Así pierdes tanto dinero tan rápido. Amazon. Entonces, si es que son inteligentes y siguen las métricas actuales, y eso es únicamente si es que siguen la información, si es que no caen en la ridiculez de creer que pueden hacer las cosas mejor, solamente sigan la matemática. La matemática dice que producciones basadas en El Señor de los Anillos de Jackson van a mover dinero. Producciones basadas en las películas existentes del Señor de los Anillos y de Harry Potter van a mover dinero. Esa es la información que tienen después de estos meses. Si lo hacen bien, van a ganar dinero. Y sí, Christopher Tolkien odiaba las películas, entre otras cosas, por algunos cambios serios, incluyendo los túmulos. Porque los túmulos son una buena manera de mostrar el otro lado del poder. ¿Ok? Tienes toda la oscuridad, pero hay una luz inherente y por eso es tan importante Tom Bombadil en la historia, pero no puedes ponerlo en una película como las de Jackson porque necesitas una cuarta película solamente para tener a Tom Bombadil. Que no me quejaría. Yo vería una película de Tom Bombadil. Sería feliz con una película de Tom Bombadil, pero fuera de eso, matemáticamente hablando, este es el mejor momento para ellos. Y Dani TV, ¿cómo vamos? Necocaro nos dice: hola chicos, siento que no es necesario hacer más películas de El Señor de los Anillos, independientemente de que haya más material, pero van a agotar a la audiencia. Los herederos de los grandes autores son sanguijuelas. Eso es totalmente verdad. Eh, son sanguijue- eh, Continúa, son sanguijuelas los herederos del Dr. Seuss, Ronald Dahl, Tolkien, Frank Herbert, todos son sanguijuelas. Frank Herbert ya era una sanguijuela. Eh, lo lamento, voy a ser honesto. Pero era una sanguijuela bastante inteligente. Él sangró muchísimo sus creaciones, pero era lo suficientemente inteligente como para mantenerlas en movimiento. Ronald Dahl es una pérdida terrible lo que están haciendo, lo que hicieron con los libros de Dr. Seuss. Tolkien. Una de las razones por las que empecé en YouTube es porque le envié a Nerdrotic un artículo que encontré que resultó ser un chiste sobre que iban a modificar El Señor de los Anillos para ser más atractivo para las nuevas generaciones. Resultó ser un chiste hasta cuando se cumplió. Era un chiste que había en una página de parodia. ¿Cómo diablos hicieron? En fin. Y es uno de los primeros videos que hice en mi canal de Geektripology diciendo: esto va a pasar porque ya había pasado con El Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha fue seriamente adaptado para las nuevas audiencias, incluyendo remover a un esclavo, que es una de las mejores escenas del Quijote. El Quijote ve que están azotando a una persona en medio de los bosques y entra como un héroe a defender, y una vez que huyen los que estaban azotando, latigando a la persona que estaba amarrada a un árbol, le dice: soy un esclavo y me acabas de arruinar la vida porque van a regresar y me van a torturar peor. How dare you? Exactamente.
Entonces, era el momento perfecto del Quijote de la Mancha. No sé por qué lo arruinaron, removieron términos como desfacer el tuerto, de la ecuestre hermosura, fermosura. Sí, le dijo que es una caballa hermosa. Era el Quijote. El Quijote era lo máximo. Por cierto, Jesús nos ha bendecido con $10. Muchísimas gracias. Realmente, muchísimas gracias. Nos... Exactamente, Mike bailando. Ah, no sé qué diablos van a hacer con El Señor de los Anillos. Danny TV nos dice, ciertamente mejor sería descansar a Tolkien por unos años más. El problema es que si es que lo dejan descansar en este momento y no regresan a tener la sensación de Tolkien como algo bueno, Tolkien podría morir. Podrías destruir completamente la franquicia del Señor de los Anillos solamente dejando que la gente se acostumbre a que los anillos del joder es Tolkien. Entonces necesitan cambiar la mente de la gente, necesitan redireccionarla a las películas de Warner para mantener a la franquicia y evitar fricción. Eh, netamente eso. Y Necocaro, censuren el Quijote, ya Dios, y ya llévanos, nos merecemos el apocalipsis. El otro día estuve en una librería. Había la versión real del Quijote, había la versión editada del Quijote. Fui con un amigo y le hice caer en cuenta la cantidad de idioteces que modificaron. Y son cosas pequeñas. Em, el Quijote fue escrito originalmente en un español más popular, digámoslo así. Era una versión mucho más cruda del español. No tenía tantos arreglos como lo que la gente esperaba del Manco de Lepanto, pero al mismo tiempo era un libro súper entendible para el vulgo. ¿Por qué? Porque era un libro de un hombre que había llegado a ser un hacendado cuando se enloqueció por leer tantos libros. Entonces era un hombre del vulgo, era un hombre del pueblo. Y eso es lo que hizo tan interesante para tanta gente al Quijote. Y una vez que cambias esos modismos, esas entonaciones e incluso la cantidad de referencias hostiles hacia diferentes grupos étnicos que tiene el Quijote, le quitas eso. Por ejemplo, el español no sería el español si es que no tuviésemos, no hay moros en la costa. Moros en la costa es los moros, que son gente de piel oscura, que invadía España. Entonces, no hay moros en la costa quiere decir, podemos correr porque en este momento no nos van a llevar como esclavos. Sí, los musulmanes se llevaban a los españoles como esclavos. Ahora ya no puedes decir eso porque es racista. No hay moros en la costa, era, no nos van a llevar como esclavos a los blanquitos, las personas de color. Eso también pasaba. Ya no puedes hablar de eso abiertamente porque te caen. Sí, arruinaron muchísimas cosas y el Quijote de la Mancha, Cervantes estaría revolcando a alguien más en su tumba. Okay, hey, Canadian Spider-Man, how are you, my friend? Hey, Canadian Spider-Man is saying something for Polly. Polly? 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 Ok, Polly no está. Hey, Canadian Spider-Man nos dice, hola, from Mexico City, Polly and friends. Midnight hecha español. Hermano. What's up? Exacto. What's up? No, hay mucha gente. Mañana, muchísimas gracias a todos. Canadian Spider-Man. Hope you're having a great time in DF. Right on. Por cierto, mañana tenemos. Sí, el avatar de Polly está This is, padrísimo. yeah, it's my new one. Bonzo Kilborn created this for me.
Dude, that's killer. It's pretty badass. Yeah. Do a patches. Oh, if you do them, send one my way, man. It's gonna cost you a lot of money, man. Ecuador shit. Yeah, you can send it to New Jersey to my best friend. Dude, I have done that with the Nintendo Switch with a ton of games. My special edition Smash Bros. With the Smash Bros. 4 for the Wii U with the controller, with the attachment to use the GameCube controllers, everything in perfect shape. I Really? had to wait. Yeah, I bought it because some asshole canceled his pre-order on Walmart. So it was open. I just punched on buy. Hmm. The game got to him. I guess it was 3-4 months of him being there before he came to visit his daughter and everything. And then he Mhm. came with the game for me. So I can wait, but it will be mint. And I mean, that guy knows how important collectibles are, and he will take care of them like nobody. He should have a comic and video game store. He will be the best at it. Really, if he has a video game store, he will be the best because he loves it. He just, Uh, yeah, he takes care of every single game. So much, his consoles are not with his wife. He hmm. is in the US, right? And he has a ton of things here in Ecuador. He didn't left the stuff with his wife. He took everything on boxes to my house. His whole collection is in my house because he knows I will take better care of them than wife. Yeah, of course, hombre. So yeah, That's he needs a awesome. store. Goddamn, an Ecuadorian having a killer shop on the US. I will be really proud of that. All I'm saying is give him a shop. He Give needs him a a shop. shot. Yep. Well, Oh, hermano. well, mañana we have a new video from Diego dropping Mhm. regarding the prices of Netflix in Latin America. Oh, sí. Yeah. Además, como vamos a estar haciendo más videos, creo que puedo, Mhm. Polly, can I Yep. say about my video next week? Of Okay, course. I'm directly talking about how the Japanese people are revolting against wokeness. How much? The creator of Dragon Ball spoke out against diversity. He went like, it is a Japanese cartoon made for Japanese. You can suck it. I love him. I Yeah. love I mean, what's the ridiculous argument is that is what that they want to have more. they want black people in it. Yeah, but they have black people. Mr. Popo, but Mr. Popo is basically blackface man. And I mean it. Mr. Popo is blackface. They don't care because Yeah. who the hell cares? That's something on the US, not Yeah. something on Japan. Yeah. Yeah. Don't no, that's great, man. I can't wait to see your video on it. They're smart because that's why people are buying more anime now more than ever. Ujú. Ah, solamente para terminar con las ideas de esto, Danny TV nos dice Warner Brother is just a mess, but Disney is a bigger one. Man, Warner Brothers under Saslab is paying the debt, is fixing their shit. I think Warner Brothers can basically take over Disney at any moment on popularity. They are ready. And also Disney is garbage, so Well, they're ready. I mean, it's theirs for the taking. yep. Paramount is doing a lot of good stuff. Have you seen the last South Park episodes? No, but Paramount Watch them. is what Paramount South Park, Beavis and Butthead, Yeah. then all the Yellowstones and Tulsa King. Their programming is amazing. Mhm. Yeah, man. Yeah.
So actually, I think between Warner and Paramount, they can take over Netflix and Disney easily. They can just Well, destroy them. look, I say the more competition, the better quality we're gonna get. There's a lot of if you go to these other channels, these other streaming channels, HBO Max, even Hulu. Mhm. What's the other one I'm thinking of? Uh, Well, you have Prime, you have Prime. Peacock, you have Discovery. That Discovery is a must, Yeah, and as Discovery. also is Saslab. Right, right. Um, there's one more I'm thinking of, but yeah, Amazon Prime. They just released. Amazon, of course, is they Oh, have the Apple. Apple. That's what it is. Yes, thank you. Apple's kicking ass. They're incredible. Um, Do you I'm rem? watching. Mhm. I'm watching though on Amazon Prime. They just released uh, the head of Joaquin Murrieta, and it's mainly in Oh, Spanish, and it is a think part Tarantino, part Western, and the creators. The creators are saying it like, look, we're not here to lay blame with this history, but this is what it is. But we want to kick ass. It's 8 episodes. I'm really mhm. enjoying it, man. I'm really Dude, enjoying it. I sent all the info to Andre because I want us to do a Joaquin Murrieta video together. it Um, will it will be so killer. yeah, so And that's on. Oh, and there's Chi-Chi's. dude, dude. Hopefully, okay. Hopefully, if you do the collab with Andre, Yeah, I will be the one editing the video because I want to see that. it it's entertaining, man. It's a crazy time in the 1850s in California on the border right after the Mexican American War. It is fantastic, and these characters are really interesting. It's called The Head of Joaquin Murrieta. It's on Amazon Prime. Dude, you're selling it. Yep. You're I mean, selling it. and the actors are great. Again, it's the subject matter, the history's there. They're not they're not putting the blame on anyone. Let's see. There's a great line from give me 1 second. Mhm. Um, in fact, I think it was filmed in Colombia because of the it's a Latin America production, like a joint venture, and let me Hmm. bring it up. Here's a line. Yeah, so these guys also did Narcos. So Okay, I mean, they have experience. They have yeah, experience even correct. getting a lot of really cheap locations in Latin America. And and there's this great China Mexican character Mhm. that's Murrieta's, like right hand person, like a little assassin. You think that because we're so used to everyone being a Mary Sue. They're like, oh, they're gonna go Mary Sue, but man, geez, no one is spared, and she's a killer actor. So this is it right here, Mhm. and that's the lead actor. I think he's from Mexico, playing Murrieta. I want to go down to here. This is a great line. So yeah, they're like, look, we're into westerns, we're into Tarantino, you know, here we go. This is from Ramirez Shrimp. The revisionist drive never set out to look for someone to blame. That revisionist drive, talking about what they're doing with Mhm. the history, because Mhm. it's not a straight history.
show. It's it's kind of you know inspired, anyways. Okay. They never set out to look for someone to blame and trying to draw clear lines between good and bad, black and white, mainly because that's boring. It's harder to understand the context and to see how profoundly different it is to how we understand life and ethics nowadays. You have to remember, we Latins have been violent and manipulative since the time of the Aztec and Incas. We're not victims of history. And as writers, we do not set out to attribute guilt and blame, but rather understanding and empathy. Oh! I was in shock when I read this. Pauli, what they are saying is basically we was kangs. We was kangs, bitch. But it's, we need more of these creative people speaking out like this. Yep. And that tells you a lot of what's going on. These are Latinos, right? So basically, that's the it. Latinos from Hollywood are saying, woke Hollywood, suck it. Well, also too, they're from Latin America. Like they're from Colombia, great. Mexico. That's Fuck yeah. exactly what we need. We need people from outside Hollywood being on Hollywood saying, There suck she it. is. She's great, dude. What's the character's name? Fuck, Adela Chen. Dude, she's so good. She's like she's just straight up knifing and slitting throats, but she gets her ass kicked, man. It's I was really surprised. I didn't think it was gonna be good, but I give everything a chance, and I'm in the third episode now. Adela, let me see what's the character's name, because they're very high up on this. What's the character's name? Oh, I just saw the numbers for Ant-Man and the Wasp. Oh, is it bad? They lost 71%. 71? Wow. Okay, this character's name Adela Chang. Because our myth of Murrieta wouldn't exist without her figure, and that character has never been seen as Latin American, though she's very much Latin. And I thought it was interesting. That's cool what they're saying. I had no problem with that, but she's a psychopath. She's a fucking killer. And it's interesting how this band of killers are coming together because they've all been screwed over, sometimes by each other, in this story, So yeah, it's called The Head of Joaquin Murrieta. It's on Amazon Prime. It's in Spanish mainly, with some English. Okay. I recommend it. Dude, I will be watching it. So Cosmic Vader, it is the Banderas' character was Murrieta's brother, and those Murrietas were highly fictionalized in the Mask of Zorro. However, Zorro is inspired from the life of Joaquin Murrieta. And that's why I want to do we're going to do a video with Andre on this. So, yes, Alejandro Murrieta, that was Banderas' character. Now there's another interesting, and we'll go to the number. You have that article for Ant-Man? Bring it up. For Ant-Man? No, I just read it on Twitter. Sorry, I can. Yeah, get the tweet. Yeah. So really fast as you're doing that, and then we're gonna end this with a Joaquin Murrieta. There's this project which is up. And then there is a podcast that I discovered called Blood and Gold, Joaquin Murrieta, and it's written by a Murrieta. It's written by a descendant of Joaquin Murrieta. That's badass. Dude, I was just like, what? Let me pull that up. So I just started listening to that. Again, I sent all this shit to and let me this one is called Blood and Gold.
Copy. So there's two Joaquin Murrieta projects for you guys to check out. This one is mainly in this podcast is mainly in English. Blood and Gold. Here's the link. The actor who does Joaquin is Ricardo Carval. He's the guy with all the tattoos, skinny looking guy from Sons of Anarchy and American Crime. Great actor. And there it is. Now, there is a third Joaquin Murrieta project to be directed by Edward James Olmos. Ooh. So I love that, man. You know, I love because those stories have been there. The stories have been there. Mhm. Yeah. Okay, what do you got? Here we go. Esto es simplemente para reírnos un rato. El que se hace pequeñito, se hizo más pequeñito aún. Ant-Man and the Wasp: Quantumania box office ranks over 70% in second weekend. If estimates hold, Marvel latest film will have had the worst second weekend drop of any superhero film with a 100 million plus opening. Papá! Esto es dolor. Se le encogió, se le hizo chiquito. Well, everyone was saying that this, like, okay, yeah, you made your money the first weekend, but it's the second weekend that is notorious, has a notorious drop with all the Marvel films. This is not good. I am guessing the director can blame cold weather because it shrinked. It shrank real bad. Well, maybe the movie is a shower, not a grower. There's so many jokes I can do. God damn it. He's a shower, not a grower. Oh my God. leave it to Pablo for the jokes there. No es mi culpa, se le arrugó, se le encogió. Se le encogió la taquilla. Ay, simplemente estoy celebrando. Esto odié esa película tanto. Quería. Okay, I got a new article. Whoa. Whoa. ¿Qué Whoa. pasó? ¿Qué pasó? I mean, it's the same thing, but this is 2 hours old now from Deadline. Worst drop for a Marvel movie. Deadline calling it. Deadline calling it. Woke media calling it. I love it. I just love it. Cocaine Bear very high on 21 million, and Jesus Revolution praises 14 plus million. That is $35 million for those two small films taken away from Quantumania, which is not a lot, but it says a lot. Perdónenme que me ría con tanto fervor, con tanta alegría, pero ustedes no saben el sufrimiento que fue ver lo que hicieron con MODOK, lo que hicieron con Kang. Lo lamento, pero Scott Lang no es Ant-Man. Hank Pym es Ant-Man. Destruyeron a Janet Van Dyke. Sé que es Van Dyne, es un Dyke. Hope Van Dyke es otro Dyke. All right, we get it. Yeah. Clocking the worst second frame drop ever for an MCU title at minus 70 to 72%. Simplemente estoy disfrutando esto. Odié tanto esa película. Con la mayoría de películas que han salido, Black Widow simplemente fue un
ok, se están yendo al diablo. Shang-Chi tenía ideas interesantes, pero se fue al diablo. Con esta película en específico, por lo que hicieron con los personajes, la odio. Odio esta película. Cocaine Bear Ujú. budgeted at low 30s. So let's just say it was 40 million. That's high. Let's go with 30 and then, another 20 for marketing, 50 million. Look, it's already made 21 million. Esto es maravilloso para mí. Quiero verlo sufrir. Y es más, que Cocaine Bear haga todo el dinero. Todo el dinero. Sé que la película es divertida, pero es más allá de simplemente tener una película divertida en cines, es ver la humillación de Disney. I mean, they're really praising Cocaine's Bear performance Nice. because it's the leading protagonist is a fucking bear. But seriously, what's amazing here with the Universal pulling this off, animal devour humans subgenre is tricky. We know these types of movie work with sharks and gorillas, but not so much with alligators and lions. Oh, Beast was horrible. Polly, this is showing us something that we might have already know, but Hollywood is learning now. Yeah. Hollywood is better with cocaine. Better with cocaine. This is a victory lap. It's also interesting. Cocaine Bear's potential overperformance. There's no Cokie, the dancing bear meme going on here, like there was with Uni's TikTok dancing doll, Megan cessation. Cokie's splash on social media, including Twitter and TikTok, came when it was reported that 3 tons of cocaine was discovered off. So I've noticed that the Cocaine Bear Twitter is hilarious. Yes. Specifically where, though? Asking for a friend. Where's that Coke? I'm watching how you vote. Cocaine Bear versus Cocaine Shark. There can be only one. I mean, this resonates. This humor resonates. Yes. People are tired. They want to be entertained. You know what? Me and Romy saw the movie the other night. Mm-hmm. Stupid ass movie. We loved it. You can't take it seriously. Not all the jokes land, but there were some great characters, gory as shit. We had fun. We had fun, right, honey? Yeah. Uh-huh. That's what we need. We need fun. I love it. Make Hollywood on Coke again. Yes. Yeah. Yeah, if you like Spider-Man No Way Home, you know what cocaine can do for Hollywood. Do you remember, it was not Ann Sarnoff, it was the girl from, the old lady from Sony. How is her name? Amy Pascal? Uh-huh. Yeah, she was high as fuck in the interviews. Yep. She was over her head. The movie was great, though. So maybe, just maybe, keep doing it. Well, we said it here first. Go Coke, no. Not Coke. I'm putting that up. We need a shirt. Go Coke, not broke. If you go Coke, you won't go broke. Wow. That's brilliant, man. Oh, that's brilliant. Man. Yeah. All right, let's wrap it up. Yep. Fucking brilliant. Gente, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Nos hemos divertido. Hay buenas noticias por todos lados. Marvel está siendo humillado, como debe ser. Cocaine Bear está triunfando, como debe ser. Warner está planeando nuevas cosas con El Señor de los Anillos, como debía ser hace 4 años. Las cosas están yendo, si no bien, al menos divertidos. Y eso es lo mejor por ahora. Muchísimas gracias por venir el día de hoy, por escucharnos. Espero tengan un excelente fin de semana y hasta la próxima semana. No olviden mañana el video de Diego. Sí, en la mañana. A las 9 de la mañana de Pacific Time. Así que disfruten. Disfruten. Chao.